Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 que se propuso en Cataluña para el acceso a la universidad en el año 2020 en convocatoria ordinaria. El primer ejercicio nos dice que si trazamos la recta tangente a la función f de x, 1 partido por x cuadrado más 1, que es este dibujo que tenemos aquí a la derecha, por un punto a f de a, del primer cuadrante, esta recta forma un triángulo con los ejes de coordenadas. Comprobar que el área de ese triángulo en función de A viene dado por la función, bien, aquí me expreso la función, y en qué punto del área del triángulo esa área es mínima. Calcula el valor de mínima de dicha área, se refiere al área. Bien, pues vamos a hacer el dibujo de nuevo. Vamos a tomar un punto en el genérico, en el primer cuadrante sobre la función. Este es el punto P, le voy a llamar a f de A, y trazamos la recta tangente a la curva en ese punto. Aquí la tenemos. Pues la idea es la siguiente: yo voy a averiguar los puntos de corte de esa recta, que la tengo que averiguar previamente, con el eje de las X y con el eje de las Y. Entonces el área de este triángulo que forma la recta con los ejes va a ser la base, que será el valor que me salga aquí en el punto de corte con las X por la altura, que va a ser el punto de corte con las Y partido por 2, y me tiene que dar esta expresión. Así que lo primero que voy a hacer es la ecuación de la recta tangente. Para hallar la ecuación de la recta tangente necesito el punto completo y necesito la pendiente. La pendiente me la va a dar la derivada de la función en el punto, es decir, que lo primero que tengo que tener es la derivada de la función. La derivada de la función es la derivada de f es menos 2 partido por x al cubo. Es la derivada de este cociente. Si lo hacemos y simplificamos es lo que me va a dar. Aquí ya no me detengo en hacerla porque esto ya lo tenemos que saber sobradamente. El punto completo necesito la abscisa y la ordenada. La abscisa es A y la ordenada es f de A, pero f de A es sustituir la x por A en f, es decir, es 1 partido por A cuadrado más 1, así que el punto completo aquí lo tengo, va a ser PA abscisa 1 partido por A cuadrado más 1 ordenada. Y ahora lo que voy a escribir entonces es la ecuación de la recta tangente. Recordar que la ecuación de la recta tangente a la función en un punto es y menos la ordenada en el punto, sería esta expresión, igual a la pendiente, que es la derivada en el punto, sería menos 2 partido por a al cubo, en este caso, que el punto es x igual a, por x menos a. Bien, aquí la tengo. Esta es importante entender esto, es y menos, repito, la ordenada en el punto, la ordenada como es 1 partido por a cuadrado más 1, al restar cambia todo de signo, igual a la derivada, que es la pendiente, que es menos 2 partido por a al cubo, es la derivada en el punto, por x menos la abscisa, que es a. Bueno, pues una vez que ya tengo la ecuación de la recta tangente, lo que vamos a hacer es el punto de corte con el eje de las x. El eje de las x es y igual a 0, así que si y es igual a 0, voy a la ecuación de la recta tangente y sustituyo y por 0 y despejo x, que es lo que estoy buscando, que es la abscisa. Entonces, si y es igual a 0, despejo x menos a, y x menos a es menos 1 a cuadrado, menos 1 partido por a cuadrado, menos 1, recordar que y ahora lo sustituyo por 0, es esto negativo partido por menos 2 partido por a al cubo. Lo que pasa es que todos los menos y menos entre menos más me queda todo positivo, entonces me queda este cociente. Esto sería x menos a. Yo lo que quiero es despejar x, entonces voy haciendo simplificaciones aquí. X menos a es igual, hago operaciones aquí, quedaría a cuadrado más 1 entre a cuadrado partido por 2 partido por a al cubo. El a cuadrado y el a cubo se va y me queda un a que multiplica al numerador, que me queda, o sea, básicamente me quedaría esto. Este castillo, estas sumas que tengo aquí, esta fracción, me va a dar esta expresión. Y ahora despejo x, x es esta expresión más a, que el a pasa sumando, ¿no? Es decir, y al sumarle a, ya haciendo la operación, me queda este cociente. 3a más a cubo partido por 2. Entonces, este valor de 3a más a cubo partido por 2 es el valor de x donde la recta tangente corta al eje de las x. Aquí lo tengo, es 3a más a cubo partido por 2. Voy a hacer ahora lo mismo con el eje de las y. Voy a intersecar la recta con el eje de las y. El eje de las y es x igual a 0. Entonces voy a la ecuación de la recta tangente y ahora lo que hago es sustituir la x por 0. Y tengo que despejar la y. Así que despejo la y me queda menos 2 partido por a cubo por menos a es
2a partido por a cubo, que es 2 partido por a cuadrado. Aquí lo tengo, el 2 partido por a cuadrado. Más, y todo el resto lo paso sumando, que sería esto. Bien, como el denominador es a cuadrado en ambos sumandos, pues sumo los numeradores y me queda a cuadrado más 3 partido por a cuadrado. Esto es el valor de la intersección de la recta con el eje de la X. Así que ese valor, ahí lo tengo con una flecha, es este. Aquí lo tengo. Bueno, pues por último voy a calcular el área. El área es base por altura, es decir, el valor de la X. Aquí le voy a llamar el valor de la X por el valor de la Y partido por 2. Pero el valor de la X lo tengo aquí, es 3a más al cubo partido por 2, por y, que es a cuadrado más 3 partido por a cuadrado, partido por 2. Bien, pues haciendo operaciones aquí, si hacemos operaciones aquí, que no me voy a parar en estas simplificaciones, me va a dar precisamente lo que estoy buscando. Bueno, entonces ya tengo calculado, yo le llamo área, a lo que era aquí le llama GDA. Entonces ahora me dice el apartado B, en qué punto del área del triángulo esta área es mínima. Bueno, pues hay que hallar la derivada de esta función y ver dónde tiene un mínimo. Así que lo que vamos a hacer es la derivada. Y la derivada es la derivada de un cociente, que me queda esta expresión. Bueno, voy a tratar de explicarla. Me queda, el derivada del numerador es 2 por 3 más a cuadrado, por la derivada al cuadrado, que es 2a. Entonces me quedaría 4a por 3 más a cuadrado, por el denominador sin derivar. Ese 4a por 4a me queda 16 a cuadrado por 3 más a cuadrado. Bien, menos derivada de 4a, que es 4, por el numerador sin derivar, aquí lo tengo, partido por el denominador al cuadrado. Aquí si sacamos factor común podemos hacerlo a 3 más a cuadrado. Entonces si sacamos factor común a 3 más a cuadrado, ya sin explicarlo con más detalle me va a quedar esta expresión. Esta es la expresión simplificada de la derivada. ¿Dónde se anula este numerador al igual a 0 y dónde se anula? Pues observa que esto, el primer paréntesis no se anula nunca porque es 3 más a cuadrado, siempre es positivo, pero sí se anula el segundo, y se anula para a cuadrado igual a 1, es decir, para a igual a más menos 1. Ahora bien, como a es un punto, es una abscisa en el primer cuadrante, descarto el caso menos 1 y me quedo con el caso a igual a 1. Entonces el caso igual a 1 será el caso crítico, y para saber si es un máximo o un mínimo, lo que voy a hacer es qué ocurre desde 0 hasta 1 y qué ocurre desde 1 hasta más infinito, para ver si me cambia la función decreciente a decreciente. Entonces estudio en el intervalo 0,1 el signo de la derivada. Aquí le llamo f', bueno, tendría que llamarle a', este es un problema con la notación aquí, no es f' la que tengo que calcular, porque yo voy a ver si es un mínimo del área, de la función área, no de la función que me dan. Entonces es a', a' de un medio, sustituyo el un medio aquí, y si esto siempre es positivo, el denominador siempre es positivo también, y queda un medio al cuadrado es un cuarto por 3, 3 cuartos, menos 3 negativo, derivada negativa. Si la derivada es negativa, el área, vuelvo a indicar que esto es un error, el área crece. Entonces, si en 1 más infinito tomo el 2 y calculo a', no f', a' de 2 y a' de 2, pues por el mismo razonamiento de antes, me va a dar positivo, es decir, que el área crece. ¿Y dónde ha cambiado? En el 1. El 1 es el punto de cambio. Si pasa de crecer a crecer, o sea, de ir hacia abajo a ir hacia arriba, quiere decir que en a igual a 1, el área es mínima. Por tanto, ¿en qué punto el área del triángulo es mínimo? En el punto 1 y 1 partido por 1 más 1 y el punto 2, el punto 1, 2. En el punto 1, 2 el área es mínima. ¿Y cuánto vale ese valor mínimo? Bueno, pues el valor mínimo es sustituir a por 1 en la expresión del área. Será 1 al cuadrado más 3 es 4, al cuadrado 16, 16 entre 4, 4 unidades al cuadrado. 4 unidades cuadradas es el área mínima de ese triángulo. Y con esto queda resuelto el ejercicio número 1. Pasamos, tal vez sea el más difícil de todos los que se proponen, por la cantidad de operaciones y simplificaciones que hay que realizar aquí. Pasamos al ejercicio número 2. Consideramos el sistema de ecuaciones lineales siguientes, que depende del parámetro real k. Un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, discutir el sistema según los valores del parámetro k y resolverlo si es posible para el caso k igual a 0. Bueno, pues como siempre en este tipo de ejercicios hay que estudiar el determinante de la matriz principal. Así que lo primero que escribimos es la matriz principal.
Aquí la tenemos y vamos a calcular su determinante para ver cuánto vale el rango en función de k. Si hacemos el determinante por la regla de Sarrus, queda menos 10k más 40 más 4k menos 40 más k cuadrado. Bien, aquí lo tengo y ordenando esto y sumando todos los términos semejantes, finalmente me queda esta expresión que es k cuadrado menos 6k menos 40. Ese es el determinante. Lo igualo a 0 y resuelvo k. Para resolver k utilizo una ecuación de segundo grado, el discriminante es 196 cuya raíz cuadrada es 14, así que queda 6 más menos 14 entre 2 y queda 20 entre 2, 10 y menos 8 entre 2, menos 4. Estas son las dos soluciones. Entonces la casuística que me genera esta solución es la que me va a producir los casos de estudio, donde voy a discutir el sistema. El primer caso y el más simple es si k es distinto de 10 y distinto de menos 4. Cuando ocurre eso es que el determinante es distinto de 0. Si el determinante es distinto de 0, el rango de A es 3, porque es el propio menor de orden 3 no nulo más del orden mayor que puedo encontrar dentro de A, es el propio A. Entonces el rango es 3, que va a coincidir con la ampliada, puesto que la ampliada es añadir una columna a una matriz 3 por 3, obteniendo una matriz 3 por 4, con lo cual el rango no puede ser mayor de 3, sigue siendo 3. ¿Coincide con el número de incógnitas? Sí, porque las incógnitas son x y z3 y por el teorema de Rouchet en estas circunstancias el sistema es compatible determinado, tiene solución única. Vamos con el siguiente caso, que es el caso k igual a 10. Bueno, pues si k es igual a 10, el rango de A evidentemente no es 3 porque el determinante es 0. Tenemos que buscar si encontramos un menor de orden 2 para ver si el rango es 2 y lo encontramos, sí, lo encontramos aquí, por ejemplo, el 2, 8, 1 menos 10. Ahora k es igual a 10, entonces el 2, 8, 1 menos 10 es un determinante que me da, es un menor cuyo determinante me da menos 20, menos 8, menos 28, distinto de 0. Así que esto ya me justifica que el rango sea 2. Y ahora para ver el rango de la ampliada tengo que ver los menores de orden 3 de la ampliada, a ver si encuentro alguno distinto de 0. Bueno, si nos fijamos, el coger para la ampliada las dos primeras columnas, pues ya me va a dar 0 el determinante, porque si k vale 10, la columna 5, 10, 5 es múltiplo de la columna 1, 2, 1. Así que el único menor que tengo que ver para ver si me da nulo o no nulo es el 1, 2, 1, 4, 8 menos 10 y la columna 19, 28 y 23 más 10, 33. Es decir, tengo que coger este menor, el 1, 2, 1, repito, 4, 8 menos 10 y la columna 19, 28, 33. Porque si cojo las dos primeras con la columna, ya veo que es 0 por las propiedades de los determinantes. Bueno, y si hago este determinante por la regla de Sarrus, este me da menos 140, que es distinto de 0. Si es distinto de 0, el rango de la matriz ampliada es 3, y si el rango de la matriz ampliada es 3 y el rango de la matriz principal es 2, como son distintos, el sistema es incompatible, es decir, que no tiene solución. Y el caso 3 es k igual a menos 4, y si k es igual a menos 4, el rango de A también vuelve a ser 2, por el mismo motivo que argumentamos anteriormente, y lo único que tengo que encontrar es un menor de orden 2 no nulo, y lo encuentro con el 5, 1 menos 4, 2, por ejemplo, que es un determinante no nulo, rango 2, y sin embargo con la ampliada, cogiendo todos los menores posibles, con la ampliada, con la columna 19, 28, y ahora sería 19 aquí, porque sería 23 menos 4, pues cojo la primera, que es 5 menos 4, 5, 1, 2, 1, 19, 28, 19. Esto me va a dar 0. Y me va a dar igual a la otra posible, el otro posible menor de orden 3 dentro de la ampliada, y el tercer posible menor de orden 3, y estos me van a dar 0 todos. Ya lo he comprobado previamente para no tener que perder mucho tiempo. Esto lo tenéis que, evidentemente lo tenéis que comprobar vosotros, os va a dar 0. Y esto quiere decir que el rango de la matriz ampliada va a ser 2 también, no puede ser 3 porque todos los menores de orden 3 son nulos. Si el rango de la ampliada es 2, coincide en menor que el número de incógnitas, sistema compatible indeterminado con un grado de libertad. Bueno, esto sería la discusión en función de del parámetro k. Vamos a resolver
el sistema para el caso k igual a 0. Aquí ya podemos ver lo siguiente. Si k es igual a 0, el determinante de a es menos 40. Aquí lo tengo, sustituyo k por 0 y es menos 40. Y por otra parte, estamos en el caso k igual a 0, es el caso 1. Es un caso donde k es distinto de 10 y distinto de menos 4. Entonces el sistema va a ser compatible determinado. Así pues, si tengo un sistema compatible determinado con 3 incógnitas y 3 ecuaciones, puedo resolverlo por el método de Cramer. Sería, si k es igual a 0, el sistema se transforma en esto. Sustituyo k por 0 y me queda este sistema. Ya sé que es compatible determinado. Aquí no tengo que analizarlo porque estamos en el caso 1 anterior, que ya lo hemos analizado. Y lo resolvemos por el método de Cramer. El determinante de a era menos 40. Así que x es, por el método de Cramer, recordar que se pone en la columna de la incógnita que estoy tratando de resolver los términos independientes, en este caso es 19, 28 y 23, y se mantienen el resto de las columnas de la matriz principal, y dividido siempre por el determinante de a. Haciendo aquí el determinante del numerador, me va a dar menos 40 entre menos 40 y me va a dar 1. Para el caso i, lo mismo. Ahora ponemos en la columna de los términos independientes en la columna de las i, es decir, la segunda columna, manteniendo las otras columnas, las de a. Dividido entre menos 40, haciendo operaciones aquí, me va a dar 18. Y z, pues pondremos la columna de los términos independientes en la tercera, y vamos a obtener que es menos 1. Esto lo podemos comprobar en el sistema de ecuaciones y vemos que efectivamente está correcto, nos va a dar la solución correcta. Es la forma de comprobarlo. Bien, vamos con el tercer ejercicio. Escribir la ecuación general del plano que pasa por el punto 8, 8 y tiene como vectores directores 1, 2, menos 3 y menos 1, 0, 3. Bueno, ese apartado es muy sencillo porque es simplemente el desarrollo de este determinante, es x menos 8 y menos 8, z menos 8 del punto, y los vectores en fila, 1, 2, menos 3, menos 1, 0, 3, igual a 0. Lo hago por adjuntos de la primera fila, sería x menos 8 por su adjunto, que es 2 por 3, menos 3 por 0, es decir, por 6, es x menos 8 por 6, menos y menos 8, el y menos 8 le cambio de signo porque el adjunto aquí cambia de signo, y sería 1 por 3, 3 menos 3, 0 es por 0, o sea que esto va a desaparecer, más z menos 8 por su adjunto, que es 2. Bien, entonces haciendo aquí operaciones, sacando los paréntesis, queda 6x, aquí esto 0, 6x más 2z, 6x más 2z, y el término independiente es 6 por menos 8 menos 48 menos 16, que es menos 64. Aquí tengo la ecuación del plano pedido, lo puedo simplificar dividiendo entre 2 y queda 3x más z menos 32 igual a 0. Bueno, pues ya tengo el apartado A resuelto, vamos con el apartado B. Y el apartado B me dice determinar el valor del parámetro A para el cual el punto 1 menos 5a pertenece al plano pi. Bueno, pues si el punto 1 menos 5a pertenece al plano pi, el punto 1 menos 5a tiene que satisfacer la ecuación del plano, es decir, que 3 por menos 1 más la z, que ahora es a, menos 32 tiene que ser igual a 0, de donde despejo a, y 32 menos 3, que es igual a 29. Bien, y luego me dice calcular la ecuación paramétrica de la recta que pasa por ese punto, por el punto, ahora será 1 menos 5, 29, y es perpendicular al plano pi. Si es perpendicular al plano pi, la ecuación, el vector director de esa recta es el vector normal del plano. Es decir, que tomo como el punto el 1 menos 5, 29, y como vector director el vector normal del plano, que es el 6, 0, 2. Son los coeficientes de x, de y, de z, el 6, 0, 2. El 602, que simplificado es el 301, que perdón, en vez de verlo aquí, lo puedo ver aquí, 301, también es el mismo. Me interesa la dirección, entonces el módulo aquí no importa, puedo coger ambos. Voy a coger el 301, que es el más simplificado. Y bueno, y la ecuación paramétrica de la recta entonces es x igual al punto, que es el 1, el menos 5, 29, y el 3 por el parámetro, 0 por el parámetro y 1 por el parámetro. Y entonces aquí queda resuelto el ejercicio tercero. El ejercicio número 4 dice que consideremos la función f de x, ax al cuadrado más b partido por x, en el que a y b son dos parámetros reales, calcular los valores de a y b de manera que la función f de x tenga una asíntota oblicua dependiente 1 y un mínimo en el punto de la gráfica de abscisa x igual a 2.
Muy bien, bueno, pues escribimos la función ax al cuadrado más b partido por x y recordemos que las asíntotas oblicuas son rectas de la forma y igual a mx más n, donde m es la pendiente, es decir, el m ahora me está diciendo que vale 1, m es 1, pero sabemos que para calcular m en una asíntota oblicua se obtiene calculando el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. Este es el valor de m. En nuestro caso vale 1, este límite vale 1. Vamos a ver entonces como f de x es x al cuadrado más b entre x, si lo dividimos por x me queda x al cuadrado más b entre x al cuadrado. En otras palabras, el límite de f de x partido por x es esta expresión, me va a dar 1. Y el límite cuando tengo un cociente de polinomios, cuando x tiende a infinito de igual grado, sabemos que el límite es el cociente entre los coeficientes de mayor grado del numerador y del denominador, es decir, es a para el numerador, que es el coeficiente de mayor grado, y 1 para el denominador, es decir, que este límite vale a. Como tiene que ser 1, ya tengo la solución, ya media solución del problema resuelto, es decir, a igual a 1 por la asíntota. Y ahora me dice que tiene un mínimo en el punto de gráfica de abscisa en la gráfica en la abscisa x igual a 2. Esto quiere decir que si es un mínimo relativo, la derivada en 2 tiene que ser 0. Entonces lo que vamos a hacer es la derivada de la función. La derivada de la función ya sustituyendo a por 1. Ahora ya tenemos que a vale 1. Es decir, si la función vale x al cuadrado más b entre x, su derivada es 2x por x sin derivar, 2x al cuadrado, menos la derivada de x que es 1 por x al cuadrado más b. Es decir, menos x al cuadrado menos b partido por el denominador al cuadrado. Esta es la derivada. Simplifico el numerador, 2x al cuadrado menos x al cuadrado es x al cuadrado menos b partido por x al cuadrado. Aquí tengo la derivada y sé que en el 2 hay un mínimo, es decir, que la derivada en 2 es 0. Si la derivada en 2 es 0, tengo que sustituir por 2 aquí la x y igualar a 0. Es decir, que me queda 4, 2 al cuadrado, 4. 4 menos b partido por 4 igual a 0. El 4 pasa multiplicando al 0, queda 4 menos b igual a 0, b igual a 4. Ya tengo el cálculo de ahí b y es el problema número 4, no me pide nada más. Entonces queda resuelto el problema. Vamos con el ejercicio número 5. El ejercicio 5 nos da la matriz A igual a 1, 1, 3, menos 3, menos 4, una matriz 2 por 2, encontrar x que satisface la ecuación a x igual a y menos 3x, en que y es la matriz de identidad de orden 2. Bien, pues lo que vamos a hacer es escribir la ecuación a x, partir de la ecuación a x igual a y menos 3x. Para despejar la x vamos a tener que agrupar las x en un solo miembro, entonces este menos 3x que lo tengo a la derecha lo paso sumando a la izquierda y me queda x más 3x igual a y. Y ahora saco factor común a x por la derecha. Fijaros que al sacar factor común a x me queda a más 3y por x, x por la derecha. Está multiplicando por la derecha la a, igual a y. Aquí es importante observar que no, al sacar factor común, cuando se trata de matrices y aparece una constante, aquí este 3, no es a más 3 por x, como suele ser habitual en muchos alumnos al principio. Fijaros que esto no se puede hacer porque si me queda a más 3, estoy diciendo que tengo una matriz sumada con un número, una matriz 2 por 2 sumada con el número 3. Esa operación no existe, no está definida como tal. Por lo tanto, siempre que haya una constante dentro de un factor común, hay que multiplicarlo por la matriz identidad del orden de las matrices con las que estamos trabajando, en este caso 2 por 2. Así que es a más 3y por x igual a y. Y ahora para despejar la x multiplico por la inversa de a más 3y a la izquierda. Al multiplicar por la inversa de a más 3y, con a más 3y me queda la identidad y la identidad actúa como un elemento neutro, quedaría x y aquí me quedaría a más 3y por menos 1 por y. Como la y, lo que acabo de decir, actúa como elemento neutro, esta matriz por y me queda esta matriz, es decir, que x ya despejado completamente quedaría como a más 3y menos 1. Es la inversa de la matriz a más 3y. Bien, la inversa de una suma no se puede desarrollar, queda tal como está, y entonces ahora vamos a proceder a resolver esta matriz para dejarla en la forma matriz 2 por 2. Vamos primero entonces a calcular a más 3y. Y a más 3y es la matriz A, que la tenemos aquí, 1, 1, menos 3, menos 4, más 3 por y. 3 por y es la matriz 3, 0, 0, 3.
porque la matriz Y es la 1001, la identidad. Bien, sumamos componente a componente y me queda 4, 1, menos 3, menos 1. Bien, una vez que tenemos la matriz A más 3i, para hallar la inversa, el proceso es, primero lo que tenemos que hacer es el determinante es menos 4 más 3 menos 1. Segundo paso, la matriz adjunta. La adjunta es del 4 es menos 1, el del 1 es el 3, el del menos 3 es el menos 1 y el del menos 1 aquí es el 4. Bien, esta sería la matriz adjunta. A continuación, la traspuesta de la adjunta, que es cambiar filas por columnas o columnas por filas. Aquí la tenemos. Y por último, dividir por el determinante, en este caso por menos 1. Dividir todos los elementos por menos 1 y obtenemos ya la matriz inversa, que es lo que estamos buscando. Al dividir por menos 1 me cambia todo de signo y eso es el valor de x. Así que la solución es que x es igual a 1, 1, menos 3, menos 4. Curiosamente, fijaros que me coincide con a. X coincide con a, es igual a. Bien, y el apartado B comprueba que la matriz X es invertible y calcula su matriz inversa. Una matriz es invertible si solo si el determinante es distinto de 0. Como la matriz X aquí la tengo, su determinante es menos 4 más 3 es menos 1, que es distinto de 0. Si es distinto de 0 es invertible. Y calcula su matriz inversa. Bueno, pues como X es A más 3i menos 1, la matriz inversa de X es la inversa de la inversa de A más 3i menos 1, y la inversa de la inversa es la matriz de partida, es A más 3i. Así que la inversa de X es A más 3i y A más 3i lo tengo calculada por aquí. Aquí está, es la matriz 4, 1, menos 3, menos 1. Ese sería el resultado del ejercicio número 5. El ejercicio número 6 me dice, considera la función f de x igual a x al cubo, calcula en qué punto del tercer cuadrante la recta tangente a y igual a f de x es paralela a la recta 3x menos y igual a 4. Calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de ese punto y hace un dibujo aproximado de la gráfica de la función y las dos rectas. Y el apartado B, calcular el área de la región delimitada por igual a f de x y la recta igual a 3x más 2. Bien, pues vamos entonces a ello, y para lo cual lo que primero que vamos a escribir es la recta 3x menos y igual a 4, la vamos a escribir en forma explícita, es decir, despejando la y, y queda que y es igual a 3x menos 4, cuya pendiente es 3. Así que si la recta tangente es paralela a esta recta que tiene pendiente 3, la pendiente de la tangente tiene que valer 3 también, y como la pendiente de la tangente es la derivada de la función en el punto, lo que tengo que identificar es la derivada con 3, y la derivada es 3x al cuadrado. Si 3x al cuadrado es igual a 3, x es cuadrado es igual a 1, x es igual a más menos 1. Como me dicen que es un punto del tercer cuadrante, tengo que descartar x igual a más 1, por lo tanto la solución es x igual a menos 1, por ser x perteneciente al tercer cuadrante. Aquí tengo la solución x igual a menos 1. Y calcular la ecuación de la recta tangente. Bien, tengo que calcular el punto completo. Si la abscisa es menos 1, la ordenada es f de menos 1. F de menos 1 es menos 1. Entonces, el punto es el menos 1, menos 1. Y para hallar la ecuación de la recta tangente, sería y menos la ordenada del punto, igual a la pendiente, que es 3, por x menos la abscisa del punto. Por tanto, me queda y más 1 igual a 3 por x más 1. Despejando la y, para expresarlo en forma explícita, es y igual a 3x más 2, con lo cual ya queda resuelto el apartado A. Solamente me falta hacer el dibujo, y el dibujo, pues la función x al cubo es esta. La recta y igual a 3x menos 4, aquí la tengo, azul. Y la paralela tangente, la tangente a esta curva paralela al azul, obviamente va a ser la que pasa por la tangente en el punto menos 1, menos 1. Fijaros que efectivamente, veis cómo es tangente en el menos 1, menos 1, y al mismo tiempo es paralela a la recta igual a 3x menos 4. Bueno, evidentemente esto no es un dibujo aproximado, esto es un dibujo exacto, pero aquí hacerlo aproximado no puedo. Tendría que hacerlo a mano y no lo voy a hacer a mano, teniendo la posibilidad de hacerlo con exactitud. Bueno, aquí deciros que si yo sigo prolongando la recta roja con la función tiene un crecimiento muy alto, se llegan a cortar aquí en un punto, se van a cortar aquí, luego lo veremos más adelante en el apartado B.
Vamos entonces con el apartado B. El apartado B me dice que calcule el área de la región delimitada por la función igual a f de x, es decir, por x al cubo, y la recta igual a 3x más 2, que precisamente es la recta la recta que aquí dibujada es la recta roja. Entonces el área, como os decía, es un recinto cerrado porque se van a cortar. Entonces lo primero que tenemos que ver son dónde se cortan esas dos funciones para determinar los extremos del área, los límites, que van a ser los límites de integración. Para ver dónde se cortan, igualamos ambas ecuaciones, 3x más 2 igual a x al cubo, obteniendo una ecuación de grado 3, que la puedo resolver por Ruffini, poniendo los coeficientes. Bueno, el método de Ruffini ya todos lo conocéis, y me da me entra menos 1, que va a ser una de las soluciones, y si lo factorizo sería x más 1 por x al cuadrado menos x menos 2. Esto sería la factorización. Una solución es menos 1, que ya la sé, y otra es resolver esta ecuación de segundo grado. Si resuelvo esta ecuación de segundo grado, me da 1 más menos raíz cuadrada de 1 más 8 partido por 2, la raíz de 9 es 3, 3 más 1, 4 entre 2, 2, y 1 menos 3 menos 2 entre 2 menos 1, me da el 2 menos 1. Entonces el menos 1 es una raíz doble, me aparece doble porque aparece dos veces como solución, y la otra es el 2. Y el menos 1 y el 2 son precisamente los puntos donde se van a cortar las dos funciones. En el menos 1 aquí lo tengo, donde se cortan, y el 2 es lo que os decía antes, que aquí no se ve, pero sería la prolongación, sería en x igual a 2, donde se vuelven a cortar. Y el área es la función que lo limita por encima, desde menos 1 hasta 2, por supuesto, que sería la recta, menos la que la limita por debajo, que en este caso es x al cubo. Así que el área que estoy buscando es la integral desde menos 1 hasta 2 de la función que la limita por encima, que es 3x más 2, menos la que la limita por debajo, que es x al cubo. Hacemos la primitiva de esta función. 3x al cuadrado partido por 2 más 2x menos x a la cuarta partido por 4. Entre 2 y menos 1 aplicamos la regla de Barrow, sustituimos por 2 la x en toda la expresión, obteniendo 6 más 4 menos 4, porque aquí quedaría 2 al cuadrado, 4 por 3, 4 por 3 por 4, 12, entre 2 a 6, 2 por 2, 4, y 4, 2 a la cuarta, 16, entre 4, 4. Esto es lo que quedaría sustituyendo por 2, y menos, y aquí esto es lo que quedaría sustituyendo por menos 1. Haciendo aquí esta suma me va a dar 27 cuartos u cuadrado. Esa sería la solución. Para ver el dibujo, aquí va a aparecer, ahora aquí lo tenemos, entre menos 1 y 2, otro punto de corte. Este es el área que hemos obtenido. Y aquí acaba el examen catalán. Espero que os haya servido de ayuda, y hasta el próximo vídeo.